A veces los rockumentaries o documentales con temática de rock se limitan a contar la historia de sus músicos y la vida que llevan. Pero creo que los más interesantes son los que en vez de contentarse con ser una mera recapitulación o celebración de su vida y logros, consiguen dar una visión más personal y autoral, intentando ser un buen documental en sí, centrándose en algo más profundo y amplio, más humano y relacionable, porque es entonces cuando su disfrute resulta extensible incluso a quienes no sean seguidores de la banda en cuestión. Y Some Kind of Monster es sin duda este tipo de documentary, y uno con un resultado particularmente bueno, sobre todo teniendo en cuenta que se empezó a filmar sin un rumbo claro, e incluso sin siquiera tener pretensiones de ser un documental, ya que inicialmente solo iba a ser un material promocional para el ese entonces próximo disco de Metallica. Sin embargo, al ver el interesante registro que se estaba obteniendo, apostaron a algo mayor, porque este no es un documental de rock, sino de relaciones, presentando problemas más universales que hacen que el espectador pueda empatizar incluso con unas estrellas millonarias. Acá, la creación de un nuevo disco de Metallica es solo una excusa para abordar subtramas ligadas, por supuesto, a la creatividad, pero también a la maduración y el crecimiento, la labor en equipo, el balance entre vida personal y vida profesional, el cuestionar viejas costumbres y los problemas de comunicación. Kirk. Y en este video vamos a analizar prácticamente escena por escena cómo Some Kind of Monster construye y aborda estas ideas, viendo para qué están puestas y qué función cumplen cada una de sus secuencias, además de intentar expandir la película, tomando cuestiones que sucedieron por fuera de esta, pero que guardan relación con la misma. Por ejemplo, hay algunos detalles y contexto de la banda que, en una sabia elección de los directores, no son muy profundizados en el documental, pero que igual creo que pueden potenciarlo si el espectador los conoce de antemano. Como el maltrato que la banda tenía con Jason, su ahora ex bajista, la historia con Dave Mustaine, el ex guitarrista de la banda, los problemas familiares que llevaron a James Hetfield a rehabilitación, o que la carrera de la banda estaba decayendo. Pero ya vamos a detallar todas estas cuestiones más adelante. Lo primero, como en toda historia, es presentar a los personajes y ubicarnos en contexto. James Hetfield, rhythm guitar and vocals. Lars Ulrich, trommer. Kirk Hammett, guitar and attempted vocals. La película comienza con el presente de la banda, arrancando por el final, con los críticos llegando a escuchar Saint Anger, el nuevo disco de Metallica, mientras unos intertítulos brindan contexto, dando a entender que la carrera de la banda venía complicada. Mencionan que los integrantes estaban más distanciados que nunca, que tuvieron una controversia con Napster muy repudiada, a la cual luego se hará referencia, y que hacía varios años que no sacaban un disco ni salían de gira, aunque evita especificar que hacía más de una década que ninguno de sus álbumes de estudio era ampliamente bien recibido. Sí menciona el cuestionamiento que la prensa hacía sobre el futuro de Metallica, mostrando algunos ejemplos de esto en el presente, y finalmente cierra esta secuencia con el pedido de un entrevistador a James de que piense una palabra que resuma sus 20 años de carrera. La película aprovecha esta pregunta como puente narrativo para ir al pasado. Y a continuación vemos un montaje de la banda tocando Seek and Destroy, una elección perfecta. No solo porque es un clásico infaltable de su primer disco, sino también porque tiene una letra que habla sobre esa actitud de macho viril de buscar pelea, cosa que va a estar relacionada al tema central del documental. Esta secuencia muestra a Metallica interpretando la misma canción en distintos momentos de su carrera, desde sus primeras presentaciones en bares hasta los grandes estadios del presente. Esto, por supuesto, permite apreciar el crecimiento de la banda en cuanto al tamaño de los lugares en los que tocan, la cantidad de gente que los va a ver y el despliegue escénico, lo que logra darle dimensión al espectador del gran recorrido que ha hecho la banda a lo largo de 20 años de carrera. Inmediatamente después de esto, el documental comienza a introducir los varios temas y conflictos de la historia, que ahora vamos a ir repasando. La trama principal, por supuesto, es la grabación de un nuevo disco, que se terminaría llamando Saint Anger. Pero a esto se le interpone primero la partida del bajista que los acompañaba desde hacía más de 10 años, a lo cual luego se le sumarán aún más complicaciones. El documental empieza a desarrollar la historia tomando como disparador la partida de Jason del grupo. Este hecho es clave porque él fue el único miembro en la historia de Metallica que se fue voluntariamente de la banda. Jason not being happy in Metallica, needing to find happiness elsewhere, made us understand that, are we really happy?
Eso le tocó el ego a los otros integrantes y los hizo preguntarse por qué alguien haría algo así. ¿Qué es lo que una banda tan gigante como Metallica tenía de malo? Esto y los frecuentes roces entre los miembros restantes los llevaría a contratar a Phil para empezar una terapia grupal, en un intento por replantearse el trato y las formas de relacionarse que tienen entre sí. Los tires y aflojes entre los miembros de la banda van a ser una constante a lo largo de todo Some Kind of Monster. Sin embargo, como lo explica uno de los dos directores del documental, Joe Berlinger, en Metallica This Monster Lives, un libro que escribió sobre la realización de Some Kind of Monster, dado que esto es un documental cuyo grueso del público probablemente sean los fans de Metallica, al verlo el espectador muy probablemente ya sepa de antemano que lograron mantenerse unidos y sacar el nuevo disco. Sería imposible ocultarlo. Por eso es que con esto no busca generar intriga, sino que el documental se centra en dar dimensión de lo cerca que la banda estuvo de no lograrlo y separarse. Luego, y continuando con la introducción de los conflictos, se anticipa brevemente cómo a través de este documental la banda va a tener que exponer totalmente su intimidad, cosa que también será algo a discutir más adelante. When we were talking a couple of days ago about whether, if we wanted to do this film or not, I was wondering if having these guys in here would affect that. There's an intimacy that you get when it's just a few people in the room, and I'm just... What intimacy? What the fuck you talking? El documental empieza a introducir el tema de la rebeldía y la inmadurez, mostrando a James manejando un auto que admite es para llamar la atención. Yes, this is a pose. I mean, am I driving down the street to not get noticed in this thing? I mean, rebellious is kind of what this is, I would say. Pero finaliza la escena con la policía haciéndole una multa, poniéndole un freno literal y también simbólico a esa actitud rebelde propia de alguien más joven que debe crecer, tema que, de nuevo, el documental desarrollará en profundidad más adelante. People's what they drive is part of their personality, and I think that's interesting it's interesting to me. Y siguiendo por esta línea, luego vemos a Kirk mostrando algunos ligeros signos de edad, cuando comenta que ya no toma drogas y que necesita dormir más, lo que le permite a la película introducir, ahora más notoriamente, un tema central, el paso a una nueva etapa de la vida, que involucra dejar atrás ciertas costumbres y actitudes ligadas a un arquetipo de juventud rebelde. Luego, el documental presenta brevemente el lugar en el que Metallica va a empezar a grabar el nuevo disco y vuelve a las entrevistas de la actualidad empleando por primera vez un fundido a blanco, recurso que la película usará siempre como código para ir y venir entre el presente y el pasado de la banda. Y acá se introduce un nuevo tema, el proceso creativo del grupo. Hacía ya 15 años, desde la muerte de su anterior bajista, que Metallica manejaba un modus operandi que consistía, salvo excepciones, en que James y Lars traían algo pensado con anterioridad y daban indicaciones al resto sobre lo que tenían en mente, mientras los otros dos integrantes del grupo se limitaban a seguir sus directivas, no permitiendo que uno opine sobre lo que los demás tocaban. You want to hear it with vocals? Go sing it. Pero para este nuevo disco, Metallica buscaba un sonido distinto. Por primera vez entraron al estudio sin tener nada compuesto previamente, entregados a la espontaneidad e improvisación que pudieran salir en ese momento y de manera conjunta, componiendo por primera vez entre todos la música, pero incluso también las letras, la parte más personal de James. Así, la banda se abrió psicológicamente, pero también abrió el proceso creativo al que estaban acostumbrados, cediendo parte del control, cosa que también va a ser uno de los temas del documental. I would bring a song in and I'd be completely attached to it and the outcome. People listening to it and, let's take this arm off here and put it here, and it's like, I couldn't deal with it, man. I couldn't hang. You guys had some rules about that before. You couldn't talk about his lyrics, therefore he couldn't talk about your drumming. Are you telling me that those boundaries are gone now? Una vez que el proceso creativo del nuevo disco está en marcha, los directores eligen mostrar esporádicamente el nacimiento de algunas canciones, pero, aunque seguramente podrían, no lo hacen con todas, sino que eligen mostrar solo el proceso de aquellas canciones que están relacionadas con lo que la banda está viviendo en ese momento, restringiendo así las canciones a los temas que el documental aborda. La película toma el nombre Some Kind of Monster, por supuesto, de la canción homónima compuesta para el disco, pero también refiere a la bestia que James dice que es Metallica, una bestia que, como nos mostrarán más adelante, le pesa mucho.
Y a partir de este momento es que empiezan a aparecer los primeros gestos de James que anticipan un punto de giro que se viene en la historia, así como 3 subtramas que se van a desarrollar más adelante. La primera es la incomodidad del grupo y sobre todo de James con la terapia, ya que él es el que menos cómodo se siente compartiendo intimidades y emociones honestas, y también con esta nueva forma de trabajar, al ceder control sobre el proceso creativo. I don't know how you guys feel, but it's really awesome what we're doing. The 4 of us can just go in a fucking room and roll that kind of shit out of our sleeves. Pull it out of thin air, man. It's so exciting because that has just never happened before. I couldn't get to sleep last night because I was still wired from it all. How do you feel? You don't seem very psyched about it. La segunda subtrama son las tentaciones que rigen su vida, que se ve cuando James escribe Temptation, una canción que si bien no terminó quedando en Saint Anger, habla exactamente sobre estos excesos que lo acompañaron toda su vida y que el montaje enfatiza. Y que James haya escrito una letra con ese contenido tan personal que lo aqueja es un primer gesto que anticipa el conflicto con este problema ligado a las tentaciones que se va a desarrollar luego. Y la tercera subtrama que se empieza a introducir acá es el priorizar a la banda o a la familia, iniciando con un cuestionable orden de prioridades por parte de James, quien se va a un viaje de cacería, perdiéndose así el primer cumpleaños de uno de sus hijos, lo cual deja en claro dónde no están sus prioridades en este punto de partida. Seguido de esto, vemos una entrevista con Jason, el ahora ex bajista de Metallica, mencionando que él fue el único de la banda que nunca tuvo hijos, porque fue su manera de elegir priorizar la música por sobre la familia, un balance con el que James lidiará en breve. Jason siempre fue maltratado por los demás miembros de la banda, y decidió abandonar el grupo cuando dijo que quería formar otro conjunto musical, pero James se lo prohibió, porque consideraba que eso haría que le preste menos atención a Metallica, lo cual se relaciona con la siguiente entrevista, en la que James habla de cómo por su crianza e inseguridades aprendió a asfixiar las cosas que ama como forma de mantenerlas cerca, que es justo lo que hizo con Jason al prohibirle tener otra banda, aunque, una vez más, ya ahondaremos en esto más adelante. Luego de toda esta introducción de contexto, subtramas y temas, empiezan a aparecer los conflictos, al haber problemas con el nuevo método de componer colectivamente que empezaron a implementar. Por un lado, al sentir la presión de tener que aportar algo incluso cuando no surgen ideas, pero sobre todo en los resultados musicales que no parecen convencer a nadie. Todos estos roces llevan a un punto de giro crucial en la historia, la pelea más importante del documental, incluyendo un portazo que por supuesto es un signo de fracaso del diálogo, seguido de la noticia de que James se internó en rehabilitación por su alcoholismo. Y a raíz de esta situación se acrecientan las dificultades de la banda para comunicarse y sobre todo para sincerarse, lo cual va a ser un problema constante a resolver a lo largo de todo el documental. Aunque el desencadenante de la internación de James no fue la pelea, sino algo que no se menciona en el documental, que es que en esos días James volvió a su hogar totalmente ebrio, al punto que su esposa lo echó de la casa, y ese miedo a perder a su familia fue lo que en gran parte llevó a James a internarse en rehabilitación, como si recién al estar cerca de perder lo que ama es cuando realmente lograra valorarlo. Acá es cuando la historia entra en una etapa que, si bien en el documental dura solo unos 20 minutos, porque según uno de los directores no había mucho material interesante para mostrar, en la vida real ese tiempo fueron casi 10 meses enteros, en los que ni los mismos integrantes de Metallica sabían en qué estado estaba la banda. En esta secuencia se retrata cómo Kirk y Lars lidian con esta etapa de preocupación y empiezan a reflexionar sobre qué los llevó a esa situación como banda. Y dado que nadie sabía cuándo James iba a volver, ese es el periodo de mayor incertidumbre sobre la concreción del documental e incluso sobre el futuro del grupo, ya que entre la partida de Jason y la rehabilitación de James solo quedaba la mitad de los integrantes del conjunto, por lo que nadie sabía lo que iba a pasar con Metallica, al punto que el mismo Lars verbaliza considerar que ese puede ser el fin de la agrupación, pensamiento que el documental complementa cortando a un recital de la época de mayor popularidad de la banda, para así contrastar con la situación actual y dar dimensión de la grandeza que está en juego. Porque a raíz de que con su filmación menos intrusiva y más del estilo mosca en la pared, Some Kind of Monster brinda unos momentos muy sinceros, cada tanto en el documental aparecen secuencias que recuerdan su imagen pública y lo grande que es Metallica, como contrapeso a esa cara más personal que nos muestra constantemente de los músicos, que por momentos nos hace perder dimensión de la enormidad de su estrellato.
Así, se introduce la idea de que la dificultad para sincerarse y conectar emocionalmente con los demás está vinculada a los problemas de James con el alcohol, pero sobre todo que tras esa necesidad de dar una imagen de hombría tan característica de James y del heavy metal en general, hay una buena persona que está siendo enmascarada, presa de esa fachada que el género musical le dicta que se supone debe mostrar. I've always felt that James was a softer, more caring, compassionate person than he allowed himself to be to most people. But then at the same time, I'm starting to realizing now that the sort of depressive things that show up as a result of the alcohol and stuff like that, it was just very difficult for him to communicate from the heart and not hide behind a lot of these different fronts, whether it's alcohol that gives him a false sense of strength, or the front man in Metallica, or, you know, macho bullshit and all that stuff. Por esto es que cuando la banda decidió entrar a terapia para afrontar sus problemas, a Jason le pareció Fucking lame and weak. porque lo tomó como un signo de debilidad, algo que también está ligado a esa visión de hombría en la que no parece estar bien sentarse a hablar de sentimientos. Y siendo que los criticaron simplemente por cortarse el pelo y por incluir una balada en sus discos, es entendible que les preocupe qué pensará el resto de la gente si se abren emocionalmente. I'm afraid of changing what has worked. 20 years of hatred sold 100 million records. En relación a esto, se lo presenta a Dave Mustaine, el primer guitarrista de Metallica que fue tempranamente expulsado de la banda por su violencia y alcoholismo, el mismo motivo por el que James está en ese momento en rehabilitación. El resentimiento por que lo expulsaron llevó a Dave a formar Megadeth, que a pesar de ser una de las más grandes bandas de thrash metal y con un éxito masivo, guardó rencor durante años contra sus ex compañeros de Metallica al sentirse siempre por detrás de ellos. Y como menciona preocupado James en una escena eliminada, este sentimiento es algo que podría replicarse con Jason y su reciente partida en malos términos para formar su propia banda. I don't want him to end up like a Mustaine, where he's just stuck in life, resenting where he could have been and hating us. Pero lo interesante y que termina de justificar la inclusión de esta escena en el documental es que Dave no reclama por el motivo de su expulsión, sino por la forma, por la falta de una segunda oportunidad, por esa actitud inmadura que lleva a la ausencia de un diálogo honesto, por lo que se presenta a Dave como una primera víctima del problema que Metallica está teniendo en el presente. Y esta escena evidencia que esto se viene arrastrando desde los primeros años de la banda. Contrastando con lo mal que lo está pasando Metallica, o lo que queda de esta, luego se muestra una secuencia en la que vemos el presente de Jason y su nueva banda, Echo Brain, que si bien años después irónicamente casi que solo sería recordada por salir en este documental, en ese momento parece tener más futuro que Metallica, que a ojos de Lars ya se siente como una noticia vieja. Jason is the future, Metallica is the past. Esto se ve reforzado por todos los técnicos que Bob Rock, el productor musical de Metallica, menciona que comparten con la banda de Jason, y por el hecho de que, al menos por lo que se deja ver en el documental, nadie entre el público de Echo Brain parece reconocer a Lars o a Kirk ni siquiera en su ciudad natal. Luego empezamos a tener noticias de James desde su rehabilitación, pero todavía de manera distante, indirecta, no se lo ve ni escucha. Solo sabemos cosas a través de lo que comenta Kirk. Cuenta que James por primera vez en su vida elige no priorizar a Metallica sino a su familia, contrario a lo que vimos antes cuando se perdió el primer cumpleaños de su hijo por ir a cazar. Ahora, James elige dejar atrás un estilo de vida inmaduro y ser más responsable y afectivo con su familia, lo cual se interpone con la banda, que deberá seguir detenida indefinidamente. Frente a esto, Lars se molesta, ya que opina que incluso estando ausente, James sigue indirectamente controlando y marcando los tiempos del resto. Acá es donde el tema del control aparece por primera vez como conflicto dentro del relato. Finalmente, el cantante regresa, ya sobrio, y vemos que, a pesar de los desacuerdos e incomodidad sufridos durante su ausencia, siguen manteniendo el disfrute y la química musical al tocar juntos. Algo interesante es que James tardó tanto en regresar que hasta que lo hizo, en medio cambió el director de fotografía del documental, lo cual terminó favoreciendo la película, teniendo una imagen más oscura y opresiva hasta que James se va, y que tras su regreso con el recambio de director de fotografía, la imagen pasa a tener una iluminación más amplia y pareja. Y este cambio interior de él no solo lo refleja la fotografía, sino que se nota en su nuevo look,
más prolijo y con unos anteojos que nunca le habíamos visto. Pero con el cambio y su nuevo estilo de vida, también llega la duda de si, tras la reacomodación que hizo de sus prioridades, James va a lograr balancear su vida personal con su vida profesional. Esto se evidencia cuando se plantean si continuar con el documental o no. Obvio que la película logró concretarse. Por eso es que mostrar esta escena no pretende generar intriga poniendo en duda eso, sino que lo interesante es que James por primera vez manifiesta un disgusto por la grandeza de Metallica y por sentirse el centro de atención, mostrando así un total cambio de actitud con su anterior forma de ser. Y además, la escena empieza a mostrar roces directos entre James y Lars a la hora de tomar decisiones, sobre todo por su desacuerdo respecto hacia hacer lo que es mejor para la banda o lo que es mejor para cada integrante. The priority is the collective until all the people involved in the collective say that the priority is the individual. And so far you're the only one that said the priority is the individual. En este momento, James no sabe darle importancia a su familia y al trabajo al mismo tiempo. Siempre tiene que ser o una cosa o la otra. Es una imposibilidad para dividir la atención, que a su vez se relaciona con lo que pasó con Jason, cuando James no le dejó tener una segunda banda para no arriesgarse a que Metallica pierda prioridad. Ahora, como James no quiere que la banda le quite tiempo para poder centrarse en cuestiones personales que está intentando revalorar, pone un límite de trabajo de solo 4 horas por día, pero no únicamente para él, sino también para todos los demás, anteponiendo su deseo individual al grupal. Esto genera rispidez sobre todo con Lars, quien quiere seguir trabajando y le cuesta restringir una libertad propia, incluso siendo en pos de una necesidad para la mejoría de James. Y con esta medición de los tiempos de trabajo que James intenta imponer, ahora sí se empieza a desarrollar el tema del control que se vino planteando, con la banda chocando constantemente por esta cuestión. Esta modalidad de trabajo empieza a generar frustración, sobre todo cuando este límite interrumpe el proceso creativo, como cuando están avanzando en el armado de la canción Frantic y todo se frena en seco porque llegó la hora de cortar de James. Pero luego, cuando este se entera que la banda siguió trabajando después de que él se haya ido, insiste en que el resto no avance si no está presente, lo que deriva en una nueva discusión con otro portazo de por medio. Tras plantear este conflicto, el documental hace un pequeño descanso de este momento tenso, e indaga en el cambio de mentalidad que tuvo James, respecto a qué lo llevó a cansarse de su viejo estilo de vida y a necesitar estos tiempos más pausados, en una entrevista en la que parece iluminado por una luz divina. You know, all the other drinking and all the other junk that I was stuck in, it was so predictable, so boring. I'm out there looking for excitement. And all this stuff, the results are the same, man. Esto es debido a que James pasó tantos años actuando como lo que el público esperaba de él que dejó de pensar cómo él quería ser, al punto de perder su verdadera identidad, la original, la honesta, al no poder dejar de comportarse bajo su máscara de estrella de rock. Tal vez por eso es que son una banda que casi siempre vivió de gira, como evitando enfrentarse a su identidad abajo del escenario, ya que les da una libertad sobre la cual incluso escribieron una canción. Y esta preocupación por su viejo estilo de vida se vería reflejada ya fuera del documental en el video de Frantic. Luego de este breve paso por la cabeza de James, se retoma el problema respecto al control que estaba teniendo la banda, con una descoordinación en la dinámica del grupo que lleva a un momento de crisis, no tanto colectivo sino personal entre James y Lars, al punto de ya no disfrutar tocando juntos. Sin embargo, siguen adelante y empiezan a componer lo que luego será The Unnamed Feeling. Pero mientras James intenta retomar el flujo del proceso creativo, Lars empieza a mostrar una actitud inmadura, que evidencia una resistencia a participar o a dialogar sobre el problema. Es entonces que se ve, comparando su actitud con la madurez de James tras su rehabilitación, cómo Lars se quedó atrás, estancado en el tipo de actitudes que siempre tuvieron, cosa que además, al discutir, le dificulta a James sostener su propio cambio. Luego escuchamos a Lars contar una anécdota refiriéndose a lo bien que se llevaban, pero que aún así la única vez en 20 años que James logró admitir que lo quería fue tras haber tomado nada menos que 42 cervezas. Esta anécdota habla de la enorme dificultad que siempre tuvieron para comunicarse de forma sincera, para expresar sus sentimientos, que es exactamente lo que ahora sufren y no pueden seguir postergando. Esto narrado con la imagen de Lars tocando enojado, que obviamente refleja su sentimiento con la situación.
La letra de la canción que están componiendo en esta secuencia, The Unlimited Feeling, se vincula a lo que está sucediendo entre ellos ahora y lo que luego cuenta James, que desarrolló un miedo a ser abandonado como consecuencia de la separación de sus padres y la temprana muerte de su madre cuando él tenía solo 16 años. Y creo que esto hasta se podría extender al alejamiento voluntario de su padre, quien, a pesar de que no se comenta en el documental, tras el divorcio desapareció de la vida de James cuando este tenía 13 años, sin mediar palabra y dejando solo una nota, para reaparecer más de una década después, coincidiendo con cuando la banda de su hijo cobró fama. E indagando un poco más en la vida de James, que no se menciona en el documental, se puede notar que la falta de diálogo y confrontación de problemas viene desde su infancia, en la que su familia, devota de la ciencia cristiana, elegía no hablar de temas vinculados a la salud, incluso cuando su madre estaba muriendo de cáncer. El fallecimiento temprano de su madre, que su padre se marchara, quien años después también fallecería, y la muerte de Cliff Burton, el bajista de los primeros 3 discos de Metallica, llevaron a James a desarrollar un miedo al abandono que lo condujo a no dejar que la gente se acerque emocionalmente a él, porque temía salir lastimado, adoptando en cambio una imagen de macho, cosa que por supuesto se vería reflejada en la agresividad de la música y letra de sus canciones, y una actitud controladora. My wanting to keep everything under control, and it's out of a fear of my abandonment issues. I'm afraid to get close to people because I don't know how to do it. Sobre la cual el cantante luego reflexionaría al componer All Within My Hands, la canción que cierra Saint Anger. Y esta necesidad de controlarlo todo por miedo a perder a las personas que lo rodean se puso en manifiesto, por ejemplo, cuando fue el único integrante de la banda que se opuso a que Jason forme Echo Brain por miedo a que descuide Metallica, cosa que, irónicamente, fue justo lo que derivó en su partida. I guess the way I learned how to love things was just to choke them to death. Don't go anywhere, don't leave. You have to stay here. Pero también uno de los motivos por los que nunca terminaron de aceptar a Jason en la banda fue porque nunca se permitieron hacer el duelo correspondiente por la muerte de Cliff Burton, al punto que, como temían frenar el crecimiento de la banda, pocos días después del funeral de su amigo ya estaban audicionando bajistas. En lugar de lidiar con el duelo de Cliff, se dedicaron a molestar constantemente a Jason durante años, como no permitiéndole ocupar verdaderamente el rol de bajista de Metallica, ni dejándolo sentirse a la par de Cliff Burton ni de los otros miembros de la banda. I sing the blues every night just because I gotta fucking hang around with these fucking people, alright? When do I get a chance to fucking rebut? We took this guy off the street, man. Anyway, let's get on with it. Thank you. You want a job? Well, I better call my waitress to see what she's doing. Hey, waitress, get your ass over here. Se aprovechaban de la ingenuidad de Jason, cargaban a su cuenta cientos de dólares de servicio a la habitación, tiraron sus cosas por la ventana de un hotel, no respetaban sus ideas musicales y, por supuesto, al momento de mezclar And Justice for All, bajaron el volumen del bajo al punto de volverlo prácticamente inaudible. These are Jason's magazines. Uncut and Play Guy. Por eso la partida de Jason es el punto de quiebre que los hace replantearse esa actitud inmadura de agredir a alguien como manera de afrontar sus problemas no resueltos. Así es que ahora se toman el tiempo que necesitan para sanar sus relaciones personales en lugar de priorizar sacar un nuevo disco y de mantener activo a Metallica. Pero bueno, siguiendo con el documental. Tras escuchar a James hablar de su pasado, por un momento la narración se aparta del aspecto más personal para volver sobre lo artístico. Los solos siempre fueron lo que caracterizó a Kirk, porque lógicamente al hacer la guitarra solista ese es su lugar para destacar, donde podía aportar algo más personal. Pero en ese momento el productor y la banda consideraron que los solos eran algo anticuado y que debían buscar algo distinto musicalmente en vez de continuar repitiendo una fórmula, lo cual limitó las contribuciones de Kirk al nuevo álbum. Y dado que además los solos son algo bastante individual, el optar por no incluirlos es un reflejo de la nueva identidad de trabajo grupal que adoptó la banda, sin que nadie destaque por sobre el otro. De nuevo, se impone la lógica de seguir el deseo grupal por sobre el individual. Y justo luego de la discusión sobre si tener solos en el nuevo álbum o no, escuchamos este audio de Kirk. I've actually always been very, very comfortable with my role in the band. Y un detalle interesante es que esta frase podría incluso haberla dicho por otra cuestión, pero el montaje se encarga de poner sobre esto una imagen de él tocando un solo, y así generar la idea de que eso es lo que lo hace sentir cómodo con su rol en la banda, ya que esto tal vez no es lo que se entendería si uno únicamente oyera el audio sin esta imagen.
Luego viene la escena en la que el grupo se divierte grabando una promoción para radio, que si bien su inclusión en el documental puede parecer un momento narrativamente prescindible o por pura diversión, equilibra el conflicto interpersonal de James y Lars, al sentirse como un respiro de todo ese choque que veníamos viendo y nos recuerda que pueden llevarse bien. Además, la escena muestra que, a pesar de sus problemas personales, la banda se une cuando algo de afuera los molesta en conjunto, al ponerse de acuerdo en no publicar esas promociones de radio que acaban de grabar y consideran ridículas. Incluso siendo que eso les puede traer un inconveniente para la difusión de su próximo disco. Y esto los impulsa no solo a nivel personal, sino también a nivel creativo, porque luego de ver los problemas que la banda estaba atravesando para componer nuevas canciones, ahora nos muestran que este inconveniente con la radio los motivó a escribir Sweet Amber, y finalmente los vemos conformes con lo que están componiendo. Ahora que Metallica se siente más unida, como parte de la mejora que están teniendo como banda, es que se empiezan a sentir lo suficientemente firmes como para considerar que tal vez deberían soltarle la mano a Phil, su acompañante terapéutico. James comenta esto y el documental empieza a reelaborar la figura de Phil casi como antagonista, mostrando los roces de este con la banda y retratándolo como alguien por demás intrusivo, difuminando así la línea que divide lo personal de lo profesional. Luego, la película trae a colación la controversia que Metallica tuvo cuando demandó a Napster, un programa que permitía descargar música ilegalmente. Controversia que ya había terminado para cuando el documental comenzó a filmarse, pero esto no está presentado en la película como un tema o conflicto en sí, sino que se muestra como inspiración de la canción Shoot Me Again, un ejemplo más de la banda nutriéndose de situaciones personales para escribir sus canciones. Y se nota cómo a medida que mejora la relación de la banda, también mejora su música, como una decantación natural de la química entre ellos. Y las reacciones a esta canción se prosiguen con un flash forward que nuevamente recuerda lo grande que es la banda, lo que está en juego en todo el proceso que fue mantenerse unidos y terminar el disco. A medida que las cosas mejoran, se plantea la idea de una gira, pero James teme que eso lo lleve a volver al alcohol. Luego, un flashback que muestra al James de los 90 en su vieja actitud es seguido de las imágenes de un James de la actualidad vocalizando correctamente, mostrando una disciplina opuesta a las actitudes rebeldes que lo caracterizaban en esa época, generando así un contraste que enfatiza el cambio que logró. Finalmente se cierra el proceso de grabación del disco y llega el momento de decidir cuáles canciones quedan en el álbum y cuáles se descartan. Los integrantes no logran encontrar demasiado consenso entre ellos, por lo que traen al productor para que dé su opinión. Pero luego de su emoción inicial, tras solo 4 canciones, el documental lo muestra desinteresado, viendo su reloj y con una mirada distraída, lo cual por supuesto, dramáticamente, genera inseguridad respecto a la calidad del nuevo disco. El debate continúa luego. James pide incluir la canción Temptation, pero el resto de la banda no está de acuerdo, porque más allá de que esa letra signifique mucho para él, prefieren priorizar la calidad musical del disco. Pero lo importante de la escena es que este posible punto de conflicto acaba derivando en que James se ponga de acuerdo con Lars. Luego de muchas discusiones, al fin logran realmente escucharse y reconsiderar sus ideas, cosa que se nota en la forma más calmada y madura que usan ahora al momento de expresar su desacuerdo, lo cual marca un punto importante en la reconstrucción de su vínculo. Y esta evolución en la madurez de Lars se ilustra en la subasta que luego vemos que realiza de sus cuadros. Lars is selling paintings because he's ready to move on to the next 10 years or next decade or next phase of his life. And a lot of what these paintings and a lot of what this house represents is the last 10 years. Incluso a pesar de que la subasta en realidad había sucedido tiempo atrás, antes de que James entrara en rehabilitación. Pero los directores eligieron falsear eso un poco y ponerla en este momento para potenciar esa idea de cambio que estaban atravesando los personajes. Y durante todo el momento de la subasta suena una versión de Master of Puppets tocada por Apocalíptica, banda conocida por interpretar canciones de metal con violonchelos, siguiendo así el criterio del resto del documental de acompañar las escenas con canciones de Metallica, pero con un giro, aprovechando que esta escena sucede en un entorno de arte adinerado y de primer nivel para usar una versión sonoramente cercana a la música clásica, que es el tipo de música que estereotípicamente se asocia a esta clase de eventos. En su momento, y teniendo en cuenta el incidente con Napster, todos le aconsejaron a Lars que pidiera sacar esta escena del documental porque afectaba su imagen, al hacerlo ver como un amante del dinero.
Sin embargo, Lars siempre fue el más defensor del documental, adoptando un criterio de que si algo hacía avanzar la historia, que lo usen, lo cual también es un signo de madurez de su parte al poder despreocuparse por su imagen y priorizar el arte. De la misma manera, a pesar de que Metallica tenía los derechos de la película, optaron en conjunto por darles total libertad creativa a los directores, cosa que, teniendo en cuenta lo muy expuesta que queda la banda en el documental, fue un gesto que habla mucho de cómo Metallica pudo desligarse del miedo a mostrarse de manera honesta frente a los demás. Por otro lado, el manager de ellos no estaba de acuerdo con que la banda fuera retratada de forma tan expuesta y sentimental, guiado obviamente por esa visión que responde a los cánones de que un grupo de metal debe presentarse con rudeza y hombría, como si mostrar sentimientos fuera algo negativo, lo cual irónicamente se relaciona con el tipo de lógicas y actitudes que el documental critica y que la banda está dejando atrás. Luego de haber mostrado que aprendieron a dialogar, entenderse y llegar a un acuerdo, se termina de construir el declive de la relación de Metallica con Phil, cuando la banda se cansa de los métodos e instrucciones del terapeuta en su espacio y deciden que luego de que tengan listo el nuevo disco van a cortar lazos con él. La importancia de este hecho es que es otro gesto que demuestra la nueva unión y autosuficiencia de la banda. Es una especie de alta que se da a sí misma, al reconocer que puede sostenerse sin una ayuda externa. Por otro lado, Metallica consideraba que debía tener en orden el duelo de su anterior bajista antes de incorporar a uno nuevo, y ahora que la banda superó eso, se siente en condiciones de buscar y sumar un miembro. Y sobre esto es interesante que si uno revisa las escenas eliminadas del documental, se nota claramente que había material como para armar una subtrama que insinuara a Bob Rock, el productor de Saint Anger, como próximo bajista de la banda, quien de hecho grabó todos los bajos del disco. You're kind of pissed about the bass player thing, right? I see it. It's written He all secretly over. wants to be in the band. You want the gig? I'll have a chat with the boys. Huh? Too old and too fat. 6 months from now, he's gonna be working on some record. Memoirs. God, I wish I was fucking on the road with Metallica, right? Look me in the eyes. You want to be in Metallica? No, not a chance. Come on. You forgot the opportunity of a lifetime. I'm as close to Metallica as I really like what I do. That's not even to be. E incluso con el material que había, también era posible trabajar más en profundidad la idea de que Jason volviera a Metallica, pero ya se sabía que Robert fue quien acabó siendo el nuevo bajista, por lo que no había chance de generar suspenso respecto a ese tema. Y esto tampoco despertó grandes conflictos en la banda. No fue una preocupación para ellos, sino recién hasta que el disco estaba prácticamente terminado y tuvieron que designar a alguien para presentarse en el MTV Icon. Como consecuencia, es que ahora el documental recién en este punto desarrolla lo último que Metallica necesita resolver, encontrar a un bajista, e introduce este homenaje que MTV les quiere hacer. La escena en la que le ofrecen a la banda participar del MTV Icon termina de dejar en claro que ya no hay posibilidad de que Jason vuelva, y además le pone una presión de tiempo a Metallica ante la inminente necesidad de encontrar un bajista para ese homenaje. Luego pasamos a las audiciones de los considerados para ocupar este puesto, y si bien se presentan a los distintos candidatos, el montaje claramente prioriza mostrar a Robert, el bajista que efectivamente terminaron eligiendo, por sobre los demás postulantes, dándole mucho más tiempo en pantalla. Porque así como el documental no buscaba generar una intriga sin sentido sobre si la banda lograría permanecer unida y sacar el nuevo disco o no, tampoco busca hacerlo sobre quién será el nuevo bajista, y en cambio se enfoca en mostrar la superioridad de este y cómo nació esa confianza de Metallica hacia el músico que acabaron escogiendo. Para construir la preferencia de la banda por Robert, el documental muestra los halagos que le hacen a él y cómo se sorprenden con la velocidad que puede alcanzar tocando con los dedos. Además, se muestra una comparación de cómo cada bajista toca For Whom the Bell Tolls, el clásico de la banda que justamente se caracteriza por la melodía del bajo, lo cual ayuda a entender el criterio de Metallica para elegir a Robert, al escucharse claramente cómo este logra sacarle un sonido muy preciso y limpio al instrumento, notándose así una gran diferencia con los otros bajistas que audicionaron. Y antes de pasar a la decisión final, hay una frase sencilla pero que me parece que está muy bien incluida en el documental. I don't think you should settle. I think you should get the right guy. If you don't hit out of the park with one of these guys, then you're going to end up 4 years down the road in the same situation you did with Jason. Esto de alguna manera ayuda a que la posterior elección que van a hacer de Robert se sienta certera y duradera para la banda. Una especie de garantía de que dramáticamente ese conflicto va a quedar zanjado y que lo que pasó con Jason no se va a repetir con Robert.
cosa que se ve ratificada cuando finalmente la banda se pone a sacar conclusiones y todos están de acuerdo en que la ejecución de Robert estuvo siempre muy por encima de la de los demás bajistas. Y en esta secuencia se recupera una última vez la figura antes presentada de Cliff Burton. Por un lado, al comparar su manera de tocar y la de Robert, pero además cuando Lars aclara que tal vez Cliff Burton no sería el bajista que hoy necesitaría Metallica, lo cual es un reflejo de la evolución y la madurez que fue teniendo la banda. De hecho, es interesante cómo pasa algo similar con Jason, que tras dejar el grupo se perdió el crecimiento personal que tuvieron sus ex compañeros y siguió un poco en la línea de pensamiento que el resto de Metallica tenía antes, al escucharlo decir que es patético que tengan que asistir a un terapeuta. I think he's fearful of this process and how it's working for us, how strong it is, and he's fearful of that. I can relate to that, you know. Years ago, if I would have heard this stuff, you know, but just rock, man. Metal's in my veins, you know, and, you know, screw all that feeling stuff. Y tras ver Some Kind of Monster, le pareció que la banda se estaba exponiendo demasiado. De nuevo, como si abrirse y sincerarse fuera algo malo. Esta actual diferencia de madurez entre Metallica y Jason incluso se habló en una escena que no llegó a formar parte del documental. El cambio de actitud de la banda, con una aproximación más gentil, fue algo que sorprendió a Robert al conocerlos, ya que esperaba recibir un trato más similar al que tenían con Jason. When I came up to audition, we didn't even play. It was like we just kind of hung out and talked. There was a lot of communication, and I thought, this is Metallica? You know, I thought they were like going to kick my ass or something. Tras esto viene la oficialización del ofrecimiento del contrato y una linda imagen de Robert en su habitación como si fuera un niño saltando de felicidad, al mismo tiempo que se escucha Invisible Kid, otra de las canciones de Saint Anger, pudiéndose así generar la idea de que Robert sufría de una cierta invisibilidad al haber estado limitado a bandas con un menor protagonismo o a ser músico de otro músico, gozando a partir de ahora en Metallica una fama mucho mayor de la que había tenido hasta el momento. Luego viene una secuencia de montaje sobre la difusión del nuevo bajista y aparece por última vez Jason, mostrándolo contento con su decisión de dejar la banda. There's things that I miss, and I'm kind of sad that it couldn't work out and things, you know, like that. But there's way more times and way more days and even hours that go by, and I'm reminded, dude, all right, you did the right thing. You know, you did the right thing for yourself. Y creo interesante mencionar cómo este testimonio podrían haberlo puesto mucho antes en el documental, pero el montaje lo guarda hasta que el trato con Robert está totalmente concretado, para así terminar de cerrar el conflicto de la falta de un nuevo bajista al mismo tiempo que cierran la línea de la partida de Jason en una nota positiva. Y continuando con el cierre de líneas narrativas, luego viene el planteamiento de Metallica hacia Phil respecto a terminar con la terapia, lo cual acaba en una pelea cuando el terapeuta se muestra en desacuerdo con la idea. Esta escena genera en muchos espectadores una imagen negativa de Phil, aunque viéndolo más globalmente, él no es un enemigo, ya que jugó un papel muy importante en mantener unida a la banda, logrando que se hagan las preguntas adecuadas y que indaguen en sus actitudes y sentimientos. Pero lo importante de esta escena es que muestra la independencia de la banda, así como la unión que se reconstruyó entre James y Lars, cuando los vemos apoyándose entre sí al momento de despedir a su negado terapeuta, por lo que el echarlo acaba siendo el paso final de la recuperación de Metallica. Y esta escena es seguida de un pequeño montaje sonorizado con una canción del nuevo disco, My World, que habla sobre el tomar control y adueñarse de uno mismo, que es justamente lo que la banda acaba de concretar. Luego, el abogado de Metallica les comenta qué poder de voto tiene legalmente cada integrante de la banda en tomas de decisiones, y el poder de voto de Robert, al ser el nuevo miembro, es insignificante, cosa que los demás señalan como un sinsentido y exigen igualdad para todos, lo cual es un importante cambio de actitud de su parte, opuesto a cómo años atrás se aprovechaban de Jason solo por ser el nuevo integrante. Incluso desligan a Robert de las posibles pérdidas que podría tener el documental que están filmando. Y por último, esta escena de la banda presionando para que Robert tenga la misma igualdad de voto que los demás, conecta con la votación respecto a cuál va a ser el nombre del nuevo disco. James y Lars no se ponen de acuerdo y por un momento parece que los viejos problemas y maneras reflotan, pero ahora, tras su madurez, consiguen dialogar, escuchar al otro y finalmente Lars cede en buenos términos. A la vez, el decidir que Saint Anger va a ser el nombre del nuevo disco habilita introducir la filmación del videoclip para la canción que da nombre al álbum,
donde James les da un discurso a los reclusos de la cárcel a la que fueron a filmar. Y ahí es donde el documental aborda las conclusiones respecto a la ira, con James sincerándose sobre su vínculo con el enojo mal empleado, cosa por supuesto fuertemente relacionada a los prisioneros y que de hecho enfatizaron en el videoclip. James señala a la música como su salvación de ese enojo, desde su rol de oyente, pero por supuesto también como músico, incluyendo por extensión el proceso de hacer este nuevo disco tan atravesado por la ira, tanto en lo personal como en lo creativo. Por esto es que Saint Anger es un testimonio de su proceso, y reconocen cómo afectó su forma de trabajar de una manera que parecía impensada para el género. And I don't think anybody ever thought that that would be possible. Do you know what I mean? You can make something that's aggressive and fucked up, okay, with positive energy between the people creating it. Esta conclusión da por cerrada la última línea que faltaba, vinculada al control y la forma de trabajo, con la banda habiendo encontrado una manera de componer más democrática y opuesta a los manejos que solían tener, en los que todo era una guerra de egos en las que se buscaba imponer ideas. De hecho, en Saint Anger fue la primera vez en los 20 años de Metallica que todas y cada una de las canciones de un disco figuraban como compuestas por todos los integrantes de la banda. Pero volviendo al documental, James comenta que no quiere que termine la etapa de grabación, no quiere dejar la contención que le brinda el estudio y la gente de ahí e ir a encarar el mundo real, porque volver a ser Metallica arriba del escenario es arriesgarse a volver a ser dominado por la vieja imagen que la gente espera de él, volver a los viejos hábitos que está intentando dejar atrás. Y el agradecimiento final de James hacia Phil en esta escena le da un cierre positivo al personaje del terapeuta y su relación con Metallica, al contrarrestar la última escena en la que lo vimos con la banda desafiando sus métodos y donde parecía que todo había acabado en malos términos. Escena que por cierto casi no llega a estar en la película, porque había quedado totalmente olvidada entre las más de 1600 horas de material que filmaron, hasta que el director de fotografía se la recordó a los directores, cuando estos justamente estaban lamentándose por no encontrar una escena con la que pudieran cerrar positivamente la relación entre Metallica y su terapeuta. El documental cierra con la banda tocando Frantic, pero no por preferencia de los directores, sino básicamente porque no tenían muchas posibilidades más. Some Kind of Monster, la opción más obvia, nunca pudieron filmarla en vivo, porque los integrantes no se sentían listos para tocarla, y poner Saint Anger resultaba redundante, dado que pocos minutos antes en el documental se había mostrado la filmación de su videoclip, por lo que los directores no tuvieron muchas más opciones que decantarse por Frantic, que de todas maneras, gracias a que esa fue la canción que más seguimiento tuvo en el documental, funcionó bien como cierre. Esta secuencia final no solo es el inicio de la nueva gira de Metallica, sino su regreso a los escenarios, presentado con imágenes de distintos recitales y mostrando el entusiasmo de los fans. Aunque en realidad, contrario a lo que da a entender el documental, esa no era la primera vez que la banda tocaba en vivo. No solo porque la salida al escenario que vemos no corresponde a la primera fecha de la gira, sino porque Metallica antes ya había dado algunos pequeños recitales, pero los directores quisieron no mostrar a la banda dando un concierto sino hasta el final del documental, para que así sirviera como coronación del recorrido hecho por el conjunto, y mostrarlos tocando antes le hubiera quitado peso a este final. Esta secuencia le permite al documental dar un cierre positivo a toda la experiencia, un cierre que necesitaba ser positivo sobre todo para la banda. Some Kind of Monster le ayudó a Metallica a cambiar la imagen que tenían de ellos mismos, los hizo sincerarse, y aún hoy resulta terapéutico para el grupo al recordarles lo que fueron capaces de superar. Si tenemos en cuenta los números bestiales de esta producción, con más de 2 años de filmación, 180 jornadas de rodaje y más de 1600 horas de material, es sorprendente que hayan podido condensar todo esto en un documental con un gran sentido dramático y un muy disfrutable testimonio de lo duro que puede ser un proceso creativo cuando se encuentra atravesado por la inmadurez y por fricciones personales irresueltas, e incluso puede hacer que nos preguntemos qué otras bandas habrán pasado por algo similar y no habrán salido victoriosas. Pero siendo que es un documental que data del ya lejano año 2004, es interesante ver qué repercusiones tuvo y qué sucedió luego con estos aspectos de la banda que vemos en Some Kind of Monster. La búsqueda de un cambio que el grupo persiguió con Saint Anger se vio reflejada en su estética, con un nuevo logo de la banda y un look diferente de James, con un bigote de herradura y el pelo semilargo hacia atrás. Pero tanto esta imagen del cantante, que no le duró más que un año, como el nuevo logo, casi no los volvieron a usar tras esta etapa,
por lo que se terminaron volviendo muy característicos de este periodo de Metallica. Aunque el mayor cambio con este disco fue musical. Su sonido crudo, sin solos, sin voces corregidas y con pocas sobregrabaciones, dieron un estilo diferente al de los álbumes previos del conjunto. Y si bien es cierto que Saint Anger vendió muchas copias como dice el documental, la verdad es que no fue tan bien recibido. Y de hecho, hoy es recordado bastante negativamente dentro de la discografía de Metallica, con mucha gente considerándolo su peor álbum de estudio, al punto que la banda ya rara vez toca en vivo alguna canción de este disco. Pero gracias a su nueva manera de encarar las cosas, hoy pueden reírse de ello. Saint Anger! That's a tough question. Saint Anger! You like it? Yeah, that's from your favorite album, Saint Anger. Oh, come on. It's growing on you now. Just give it a little more time, buddy. You'll get it. Este cambio de comportamiento de la banda derivó en una modificación de la performance de James arriba del escenario. Antes él tenía una actitud más inmadura y exigente hacia el público. Who in here does not have the new album? Will you just raise your hand to be a dick, or are you really a dick and don't have it? Pero desde Saint Anger en adelante, James adoptó una postura más positiva y cercana con sus fans. Thank you, good night. Aprendiendo incluso a lidiar en buenos términos con los detractores. So you guys having some fun? Knock it off. I'm kidding. Have more fun, please. Look at the guy out there standing there like this. I don't think he liked the last song. I don't know. It's okay. Anyway, seemed like you might be hard to please. Who knows? Hey, well, we're glad you're here anyway. Okay. Let's play a song you don't like. No, you sure? I'll play this song? They're not gonna like it. Now, you're gonna really like this song, okay? Enough of this other stuff. This is a good song, believe me. E incluso se toman mucho más a la ligera los errores arriba del escenario. It's an 8 count, James. Be professional. In our band, we don't recognize the word mistake, because there are no mistakes. There's just unique moments that happen, all right? That's what we need to tell ourselves. Y así como la creación de Saint Anger se vio influenciada negativamente por las peleas y problemas que los atravesaban en ese momento, la nueva química que el grupo logró alcanzar a partir de su crecimiento personal se vio reflejada en el buen recibimiento que tuvo a la música que hicieron en los años posteriores. The results of all the work that we were doing in 2000 to 2003-04 really started coming into fruition when we sat down to do Death Magnetic. The situation our personalities were in with each other mirrored the music. The stronger we made a reconnection, the stronger our bonds became, the stronger the music became. Y efectivamente, Death Magnetic, su siguiente disco, fue un gran regreso a un estilo bastante más cercano a lo que muchos querían escuchar, con un resultado elogiado tanto por la crítica especializada como por los fans. De hecho, esta vuelta a su sonido clásico también se vio acompañada por el regreso de su logo original, que no aparecía en un disco de estudio suyo desde el álbum negro. Su último disco realmente exitoso y que, cuando lanzaron Death Magnetic, ya había salido hacía nada menos que 17 años. En cuanto a las letras, por supuesto que los temas que aborda el documental y que la banda tuvo que atravesar estuvieron presentes en las canciones de Saint Anger, como en Frantic o la pieza que da nombre al disco.
donde tras años de letras cargadas de enojo, acá hablan de las consecuencias de esa ira y de cómo volverla a algo positivo. Pero también reflexionaron sobre las consecuencias de la fama en Moth into Flame, del 2016. Y me parece interesante que su actual visión más positiva y abierta se refleja en cómo James cambió su forma de encarar el tema de la depresión y los pensamientos suicidas. La letra de Fade to Black, canción correspondiente al segundo disco de Metallica, lanzado en 1984, trata sobre esto con un tono y desenlace claramente pesimistas. Pero casi 40 años más tarde, en 2023, Metallica estrenó la canción Screaming Suicide, que aborda estos mismos temas, aunque con una letra que va progresando y expresando paulatinamente pensamientos más positivos hasta alcanzar un final esperanzador y de superación. De hecho, en varias ocasiones durante el 2022, al tocar Fade to Black, James hizo comentarios alentadores, dirigidos a las personas que puedan estar pasando por una depresión o teniendo pensamientos suicidas. So this song is about suicide. If you are feeling crazy inside, struggling inside, and you think you're alone, it's a fucking lie. Don't do it, because it gets better. And if you're feeling any of those thoughts, talk to somebody, please. There's people that will listen to you. There's people that love you. You are not alone. You are not alone. También es interesante cómo reelaboraron All Within My Hands, la última canción de Saint Anger. Similar a como harían luego en el 2020 con Blackened, la transformaron en una pieza mucho más acústica, con una dinámica musical más suave y diferente a la de la versión de estudio. Esta nueva versión de All Within My Hands prácticamente desplazó a la anterior. Se impuso al punto de que la han tocado ya unos pares de veces en vivo, mientras que la versión original del disco nunca fue interpretada todavía en ningún concierto de la banda. Y por cierto, en 2017 fundaron una organización benéfica con el nombre de esta canción. Respecto a los solos de guitarra de Kirk, por supuesto que volvieron en los próximos discos, pero además intentaron subsanar la ausencia de estos en Saint Anger, haciendo que en las escasas ocasiones en las que deciden tocar en vivo alguna canción de este álbum, dejan un espacio para que Kirk haga un solo, como no lo pudo hacer cuando grabaron el disco. Y el desacuerdo respecto a incluir solos que hubo durante las grabaciones de Saint Anger, en su momento, llevó a Kirk a considerar sacar un disco solista, idea que acabó dejando de lado hasta unos 20 años después, cuando en 2022 lanzó Portals, su primer álbum en solitario, algo que en el pasado era impensado que sucediera teniendo en cuenta el antecedente con Jason y Echo Brain. El grupo mantuvo la filosofía que manifestó en el documental al sumar a Robert, de brindarle lugar e igualdad a todos los integrantes, incluso al nuevo, lo cual se nota al ver la autoría de las canciones. Jason figura como coautor en solo 3 canciones de las 51 que se publicaron mientras él estaba en la banda, contando las 2 nuevas de S&M y I Disappear. Mientras que Robert, de las 49 que Metallica escribió desde su ingreso al grupo, aparece como coautor de 29 canciones, hasta 72 Seasons inclusive, y contando Beyond Magnetic, Lulu y Lords of Summer, teniendo así prácticamente 10 veces más créditos de coautoría que Jason frente a casi la misma cantidad de canciones publicadas por la banda. Sin embargo, esta diferencia se debe mayormente a la idea que adoptó Metallica de que todos los miembros del grupo figuren como coautores de todas las canciones, cosa que persistió desde Saint Anger hasta Lulu inclusive. Pero aunque esto sea solo un gesto formal, independientemente de qué tanto realmente haya contribuido cada uno en cada composición, aún así es una mejoría respecto a cómo hacían las cosas con Jason. Ya luego de Lulu, a partir de Hardwired to Self-Destruct, volvieron a la vieja dinámica de que James y Lars figuren como los principales compositores, aunque ahora no por ello dejan de darle a Kirk y Robert el espacio para que aporten. I don't want to sit there with Lars and create the songs anymore. I want everyone to be a part of it and be in it. Can you all show up, you know? Can we all be in the studio together? Can we jam on these things together? Can you speak up and say what you think might be great and not so great? Pero no todos los problemas que se muestran en el documental tuvieron un desenlace tan positivo. A pesar de que James se mantuvo sobrio por un buen tiempo luego de lo visto en Some Kind of Monster, en 2019 volvió a internarse por sus adicciones, por lo que su lucha todavía sigue adelante. Aunque tras lo vivido durante la creación de Saint Anger, toda la banda pudo transitar mejor esta nueva rehabilitación.
Este documental en su momento se sintió muy intimista, especialmente teniendo en cuenta que salió en una época en la que prácticamente no existían las redes sociales ni había el acceso y cercanía a las estrellas, aunque sea virtual, como los que hay en la actualidad. De esta manera es que Some Kind of Monster consiguió humanizar y bajar de su altísimo pedestal a los integrantes de la banda, cosa que le gustó bastante ver a la gente del cine, pero no tanto a algunos rockeros, que se aferraban a la imagen arquetípica de rudeza e insensibilidad que Metallica había elegido dejar atrás. The biggest uproar was in the world of rock and roll because nobody had ever seen anything like that. Now in documentary film, in the film world, the whole film world embraced this. It wasn't really a movie about a rock and roll band. It was a movie about relationships. But it was set against the world of rock and roll. But everybody in music were like, that's way too much access. There was always this thing about the mystique and the myths and, you know, what goes on behind these doors and the creative process is for nobody to see. A friend of ours, he was like, that scene where James is there with his daughter in ballet. I mean, come on, man. Hetfield, the man of metal. I said, hey, man, I think it's a beautiful thing. Probably 10 to 15% of the fans, when the movie came out, hated the movie, thought they were a bunch of pussies. Oh my God, how could these guys do this? As Kerry King of Slayer said, that's the quote exactly, I saw some fragile old men that can't have a cocktail anymore. Sure. That's probably what they saw, and that makes a lot of sense. That's what they're afraid of. You know, they don't want to get old, and everyone gets old. Everyone goes through things. It happened that we went through that on film, and we're not afraid to show ourselves to anyone at any time. That is pure freedom right there. Aunque por suerte esa propuesta de madurez que el documental proponía no fue mal recibida por todos los músicos. Like Jason Newsted, you know, like when I watched that film, I relate a lot to like how he felt, you know, about being like a new person. I can't tell you how many musicians of major bands literally thank me for that film and say, we're always put on this pedestal and we're always afraid to talk about how we're really feeling, and this film gave us permission to be human and fallible and to talk amongst ourselves. The whole demystifying of the image, you know, that image was a big part of what kept me in my addiction and kept me bullshitting myself. Ahora, Metallica se encuentra feliz en el otro extremo, sin ningún reparo por abrirse emocionalmente. De hecho, en un show en Brasil del 2022, James confesó en público que se sentía viejo e inseguro de salir a tocar, pero que sus compañeros lo ayudaron y ahí mismo procedieron a darle un abrazo grupal, un nivel de exposición personal muy grande que resulta totalmente imposible de imaginar en el Metallica previo al año 2000, y que demuestra cuánto han crecido luego de lo vivido en Some Kind of Monster. I love the fact that bands come up on the road and say, it's safe now for us to be human. We don't have to fall for the sex, drugs, rock and roll myth. We don't have to, you know, we've learned from your movie that it's okay. It's okay to be in trouble. It's okay to have fear. It's okay to not know what you're doing. And it's okay to tell that to your brothers in your band. E incluso se amigaron con la idea del libre acceso a sus canciones. Y además, James y Lars con el tiempo mejoraron su relación con Dave Mustaine y con Jason, con quienes volvieron a tocar juntos en algunas ocasiones, y a Jason incluso lo invitaron a ir cuando Metallica se sumó en 2009 al Rock and Roll Hall of Fame, a diferencia de en su homenaje en MTV Icon en 2003. Estos fueron algunos de los beneficios que esta etapa tuvo en sus vidas, cambio de los que la banda se siente totalmente orgullosa, al punto de compartirlos abiertamente cada vez que pueden, lo cual me da una buena oportunidad para dejar en palabras de ellos el cierre de este video. The presence of the cameras made us realize that we could not bullshit each other because the cameras were capturing every nuance. We understand each other more through the movie, and we understand more about ourselves, which is the most important part. It was basically the first time where we ever really talked to each other about how we were doing, how we were feeling, and how being in Metallica was affecting us individually. Thankfully with this bunch of guys is that when we go into a songwriting situation, we leave our egos outside, and it's not, it's my guitar, don't tell me what to play. You know, it's like,
James, so how about this part? How about that? I wanted to try it on the toms. Of course, there's that freedom because there's trust. There's nothing that's going to happen by getting into each other's stuff that's going to affect the relationships, and that's a great thing. It used to be intimidation, Well, you can't play that fast, or you can't do that, or that, It was all out of the machismo, or, letting the team down. But now it's not that. You're letting the team down if you criticize somebody, And then there's I want to dominate. I want my vision to be seen, and I have to squish your vision so mine can be. That never works, man. You don't get the best out of a person that way. Even with people that we work with, hey, can you design the album cover? Can you do this? And I don't want to tell them what I'm thinking. I'm hiring them because I love what they do, and I accept what it is, and they're able to speak through whatever gift they have. 30, 40 years ago when we were coming off stage, we would sometimes we would get into fist fight. You fucked that up, you fucked it up, no, you fucked it up. Now we kind of go, ha ha ha, that was really funny. Did you like my edit? Yeah. You got to joke about it. It's like you got to expose your vulnerable parts. Most of the times people will relate to it he's human, he fucked up, okay. The Metallica that has now been going for the last 15 to 18 years is in much better shape. Internally, much healthier. We, I think, enjoy what we're doing more. The most ironic thing and the kind of sad thing about it in some way that what Metallica is now is the model that Jason Newsted always wanted Metallica to be. We just weren't capable of going there until he left, and that's kind of sad. And when you think you're a role model, guess what? You're not. If you're trying to be a role model, you're not. Being yourself and the best self you can be, then maybe you'll be a role model to somebody. When your ego gets out of control, some kind of monster happens.